Juan está explicando que ese pecado grave consiste en rechazar la persona de Jesús. Ese pecado en el Evangelio de Juan, lo vimos, es grave. Y el Espíritu Santo busca convencernos de que eso es errar en el blanco, fallar. El mundo entero, ese es el deseo de Dios. Pero entienda que no creer en Cristo es fallar. Es el peor error que puede cometer el ser humano. Y es interesante preguntarse, ¿por cuál razón pudiéramos rechazar una persona tan excelente, tan pura, tan sabia como Jesús? ¿Por cuál razón? Bueno, acordémonos, en una lección anterior habíamos dicho que el cristiano debe saber lo que cree. Debe saber lo que cree. Tiene que haberlo pensado a fondo. Tiene que ser capaz de exponerlo inteligentemente e inteligiblemente. Bueno, vamos en la lección de hoy. Dios nos permita, Señor, nos ayude. Vamos a repasar primero ese pasaje de San Juan 16. Solo no vamos a trabajar hoy en ese pasaje, pero para que recordemos San Juan 16, del 7 al 11, yo leo el 7 y en adelante dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Recordemos el contexto, es no creer en Cristo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Dios lo permite, vamos a trabajar los 3 puntos. En el 9 dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A partir de ahí es que venimos trabajando, ¿verdad? Bueno, la lección anterior o tras anterior se basó en ese 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo impugna, o sea, redarguye fuertemente el pecado de incredulidad. ¿Por qué lo hace así? Porque la consecuencia de rechazar a Jesús atrae directamente sobre la persona que lo hace la condenación eterna. Entonces Dios busca, repito, que tú entiendas bien por qué crees en Jesús. Porque no creer en Jesús o a medias, ni las medias decían, ¿verdad? Vamos a ver, entremos un poco en San Juan 3, vamos a leer del 15 al 18. El 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16, lo que llamamos, ¿verdad?, el Evangelio en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, ¿cuántos? Todo aquel
todo aquel. Han surgido algunos eruditos en el tiempo moderno, creo que eso pertenece al tiempo moderno, que sostienen que Dios dio a su Hijo para un grupo específico. Qué pena. Aquí dice, para todo aquel que en Él, ¿qué? Otra vez, cree. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, el 17, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es, ¿qué? Condenado. Por eso es que el Espíritu Santo, aunque uno diría, pero aquí todos hemos creído, pero el Espíritu Santo quiere asegurarnos de que sí creemos. Porque qué triste, ¿verdad? Estudiando este tema, consultándole a un doctor en teología, él me decía que hay un problema. Hay mucha gente que aprueba la existencia de Jesús, que aprueba inclusive sus palabras o su filosofía, su doctrina, pero no han puesto su confianza en Él. Entonces no son salvos. Por eso es bueno que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche a ver si realmente creemos o no. ¿Por qué? Porque el que no cree, ¿qué le pasa? Es condenado. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ponle atención que ahí dice ya. Hoy no nos da chance seguro para ver ese ya, pero intentemos algo. El que no cree conforme a la Escritura, ese creer como la Escritura lo establece, como Dios lo usa, ya. O sea, no esperes mucho para sentir la condenación si no crees en Jesús. Ya has sido condenado. Vamos a estudiarlo luego. ¿Se acuerdan que algunos dicen, o creo que es un dicho popular que dice que uno puede hacerse el infierno aquí en la tierra? ¿Lo conocen? ¿Sí? Con solo que tú vengas aquí, participes y no hayas entregado tu vida a Cristo como el Señor dice, empiezas a sufrir lo que es la condenación. Sé que hay que tener tacto y le pido al Señor que me ayude para trabajar lo que traigo y no desviarme. Pero llévate en tu mente que en el 18 dice ya. Hay personas con muchos problemas y en consejería cuando estudias a esa persona, a veces te das cuenta que realmente no ha creído. Y mucho de lo que padece es consecuencia de, llamémoslo así, la disciplina de Dios para que se dé cuenta en qué áreas debe arrepentirse. Acuérdense, del arrepentirse es cambiar de forma de pensamiento. Ok, ¿verdad? Desde que Juan, yo creo que todos hemos tenido esa bellísima oportunidad de leer el Evangelio de Juan. Desde el inicio Juan procura manifestar la incomparable, me encanta decirlo así, la incomparable excelencia de Jesús como Hijo de Dios. Y Juan presenta a Jesús, claramente lo presenta con un propósito definido. Juan, el Evangelio de Juan trabaja para presentar a Jesús con un
propósito definido. ¿Cuál será? Ofrecerle a la humanidad vida eterna. Ahora, esos conceptos pueden sonar abstractos, pero vamos a trabajarlos. Y hay una forma de verlo muy práctica. Jesús entiende muy bien nuestras limitaciones y por eso esa vida eterna de la que habla Jesús incluye una vida en abundancia sobre este planeta, como dicen los gringos, right now, ahora mismo. Busca San Juan 10:10. San Juan 10:10 dice, oye, el ladrón no viene sino para, ¿qué dice ahí? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. O sea, en el griego es, tengan vida en grado extraordinario. ¿A qué vino Jesús? Muy concreto. A que tengas vida. ¿A dónde? Aquí en este planeta, ya, ahora mismo. Así como si lo rechazas, eres condenado ya. O sea, empieza ese proceso. Solo la misericordia de Dios te puede librar. Así también empieza en ti una vitalidad nueva que la imparte el Espíritu Santo. Si tú estás aquí y no estás experimentando ese tipo de vida extraordinaria, no es culpa de Dios. Él lo afirma en su palabra y Él no miente. Cuando Jesús usa ese término grosero, pero es ciertísimo, que el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir, se está refiriendo a sus oponentes religiosos de la época. Y Jesús pone en un contraste bien agudo para que tú te des cuenta. Una cosa es la religión. Tú puedes ser un religioso evangélico. Otra cosa es la relación con Cristo. En ese contraste agudo podemos ver San Juan 10:8. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y bandidos, salteadores, dice Reina Valera, aquí dice robadores. Pero no los oyeron las ovejas. El 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Estas figuras vamos a tratar de explicarlas un poco hoy. Yo soy la puerta. Es a través de Cristo y solo a través de Él que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Así es. Jesús vino para enseñarnos cómo es Dios y para abrirnos el camino hacia Él. Solo Él. No hay otro. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo el Señor. Solo Él. Bendito sea Dios. Ahora, yo me concentré un poco en buscar esta figura idiomática de los judíos, de decir esa frase que dice, podemos entrar y salir. Lo repito, en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá.
quise averiguar y te traigo algo. Dice así, tú sabes que yo trabajo con diccionarios. El poder ir y venir sin impedimento era la manera judía de describir una vida totalmente segura y a salvo. Ir y venir. Cuando uno puede entrar y salir sin miedo de su casa o andar en el país de uno, puede entrar y salir. Eso quiere decir que hay paz, que hay seguridad. Bendito sea Dios. Yo soy la puerta, dice el Señor. Quiero que lo escuches. El que por mí entrare será salvo. Y oye, y entrará y saldrá. Para los judíos era clarísimo. Nosotros tenemos que averiguar un poco más de esto. Por eso te traje, para que veas el trabajo que hay en la Escritura, Números 27. Números 27, del 12 al 18. Es cuando se anuncia, pues Moisés va a morir y Josué es designado como sucesor. El 12 dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. El 15, mira lo que hace en el 15, ¿cómo lo dirá aquí? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, muy bien, el 16, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. Aquí se puede notar la nobleza de Moisés, sabe que va a morir, pero no quiere dejar al pueblo sin protección, sin un líder que dirija bien ese pueblo. Entonces dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y el 17 dice, ¿sabes? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová sería porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Óyelo ahí, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. La idea, Moisés le pide a Dios que le ponga un líder capaz de darle ¿qué? Al pueblo, seguridad, paz. Por eso es ilógico. Tengo una palabra en la boca, no la voy a decir. Estúpido, perdón. Rechazar a Jesús. Es absolutamente irracional rechazar a Jesús. Es torpe rechazar a Jesús. Porque tú, creyendo en Él, tú observa una cosa que es como por respeto a la inteligencia de ustedes, que lo aclaro. ¿En quién hay que creer? En Jesús, no en ninguna institución. Es en Jesús. Tú estás aquí porque amas a Jesús, porque crees en Jesús. Amén. Bien, ahora tú recibes de Jesús un liderazgo, vamos a decirlo así, que te da paz y seguridad. Ahora, hay un problema. Algunos no ven en Jesús un líder.
un personaje capaz de decirte qué debes y qué no debes de hacer. Y ahí empiezan las broncas. Bueno, ese pasaje a mí me gustó mucho. El 18 de ese mismo pasaje, 27-18 de Números, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. De la persona que es obediente, ¿qué dice la palabra? Deuteronomio 28:6. ¿Qué dice? 28:6. ¿Ah? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es para captar qué fue lo que Jesús le dijo a los judíos y que hoy nos llega a nosotros por obra del Espíritu Santo, que yo soy la puerta. ¿Qué está diciendo? Bueno, Él es el que nos da el acceso directo a Dios, por Él podemos entrar, pero para citarlo textual, dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Es muy importante que tú revises si ese creer tuyo te está trayendo paz y seguridad. Porque si no, decía un hermano mío, revisa tu conversión. Está por allá sentado con gorra. Bueno, Deuteronomio 28:6, mira cómo lo dice la Escritura: bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Y la figura que ahí en ese momento se está usando es de dar a entender que todo lo que haga prosperará. O sea, no es que te vas a llenar, ¿verdad?, de la doctrina esta falsa de la prosperidad. No. Que bendito serás. Vas a caminar en paz y seguridad si realmente has creído en Él. Maravilloso salmo también para ponerlo de ejemplo, el 121 del 7 al 8. Aquí tengo agua. Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal. Él guardará ¿qué? Tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Por eso repito, es irracional, absolutamente irracional no creer en Jesús. Ahora, por favor, les repito, esto lo repito de lo que leo, de lo que se está estudiando en las actuales iglesias, o sea, del comportamiento o conducta en las iglesias contemporáneas. Se asegura que hay un pecado gravísimo de presunción. Yo presumo que creo y vivo como los demás, asustado por esto, corriendo por esto, no tengo aquello, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Entonces, por eso hay gente muy seria estudiando qué es lo que pasa con el cristianismo. Esa conducta, esa forma de actuar, no es de alguien que haya creído en Cristo. Tú puedes tener problemas, pero estás completamente seguro que hay paz, que hay protección, porque Jesús lo dijo: entrará y saldrá. Esa figura usó. Una vez que descubrimos por medio de Jesucristo cómo es Dios, adquirimos un nuevo sentido de libertad y seguridad. Ojo, ¿cómo hacen los que no creen en Cristo? Pues tienen que hacer ahorros. Yo no digo que sea malo, trata de entenderme o yo de explicarme. Su confianza, su libertad está en los ceros que tenga la cuenta.
después de un 1 o un 2, ¿verdad? Es así para el cristiano. ¿Por qué se logró meter la doctrina de la prosperidad entre nosotros? Aquí no, gloria al Señor. ¿Por qué? Yo no lo dije, pero sí es cierto. Un montón de impíos. ¿Por qué? Dime, ¿por qué ese miedo a vivir plenamente? ¿Por qué esclavizarse con el sistema si ya Jesús resucitó? Si sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios, ¿dónde quedan las preocupaciones y los temores? No se van a ir, pero no van a hacerte caer. Cuando intentamos vivir nuestra propia vida, ¿se acuerdan? El origen del pecado es yo decido, yo hago, yo quiero, yo pienso mejor. Cuando hacemos así, la vida se vuelve una condenación. No tengo esto, me falta esto. ¿Cómo hago? No, ese no es el cristianismo. Cuando caminamos con Jesús, recibimos una nueva vitalidad. Cuando alguien se dice que tiene vitalidad, me gustaría preguntarle a mi hermano que está aquí rascando la pierna. Él es un hombre fuerte, trabaja muy duro. Una vez le dije que yo podía ser peón de él y me dijo que no. Seguro dice, está loco. Macho, tú que tienes esas manos, ¿cómo sabes que alguien tiene vitalidad? Porque le pide permiso a una pierna para mover la otra. ¿Por qué es más lento que la mandíbula de abajo? A la de arriba. No es así. Esa vitalidad te la quiere dar Dios para que puedas vencer. A veces hay una oración equivocada. Es pidiendo a Dios que nos quite los problemas, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. No. Dios nos da vitalidad mientras vencemos los problemas por medio de la fe en Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Punto. ¿Cuál es el problema? Si ya Cristo resucitó. Hice una... Cuando el hermano Omar, la semana anterior, hablaba de la realidad, me provocó a escribir estas preguntas. Oye, lo que hemos oído sobre Cristo es verdaderamente real para ti, para nosotros. Lo que tú lees, lo que tú aprendes de memoria, ¿es verdaderamente real en tu vida? Esa es una que me inspiró Omar. La otra es esta. Nos limitamos a admirar lo que leemos sobre Cristo. Nos limitamos a admirar lo que leemos sobre Cristo o nos deleitamos en Él. That's different. Y ya me acordé, Cristian. Es que la cabeza me trabaja en varias direcciones. ¿Cómo se llama? Me acordé del apodo, pero qué feo, pero ya me acordé, Cristian, perdón. Valiente. Ok, nos limitamos a admirar lo que leemos sobre Cristo o nos estamos realmente deleitando en Él, en su poder, en su gloria. Nos tienen que obligar para venir a la iglesia. Hay que punzar a César. César. Corra, vamos, apúrese, báñese. ¿De qué no se bañó? ¿De qué depende
¿De qué depende? De que nos estemos deleitando en Cristo. Sencillo. De haber creído verdaderamente en Jesús. De eso depende, de haber creído verdaderamente. Y aquí es donde entra mucho de lo que vamos a trabajar con la ayuda del Señor, porque el papel del Espíritu Santo es llevar a los verdaderos creyentes a experimentar la realidad de la vida en abundancia que nos da Cristo Jesús. Eso lo veremos. Pero ahora yo quiero coger el Evangelio en miniatura para tratar de entender qué es creer en Jesús. El Evangelio en miniatura, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿qué pasa? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. ¿Qué significa creer en Jesús? Nuestro hermano Aldemar hablaba el domingo de que nos va a pasar los estatutos. ¿Cómo era, Olde? Bueno, los artículos de fe. Importante. La declaración de fe. No importa. Don't worry. ¿Qué significa? ¿Qué significa creer en Jesús? Te leo lo que en una lección anterior dijimos. Lo leí ahora. El cristiano debe saber lo que cree. Tiene que haberlo pensado a fondo. Tiene que ser capaz de exponerlo inteligente e inteligiblemente. Ok. ¿Qué significa? Yo lo traté de manejar. Me ayudan en 3 puntos. Primero, ¿qué significa creer en Jesús? Quiere decir creer con todo nuestro corazón que Dios es como Jesús nos ha revelado que es, que nos ama, que se preocupa por nosotros y que lo que quiere hacer con nuestros pecados es perdonarnos. Ese es un punto. Y es que hay muchas personas, como aquella historia del peregrino, que llevan ese saco de culpas y culpas, aún estando en la iglesia. Entonces, ¿cómo puede decir que creen en Jesús? Repito este punto, la redacción me la disculpan. Ahí está Hernán, que sabe más que yo. ¿Qué significa creer en Jesús? Significa por lo menos 3 cosas, según este pelón. Quiere decir creer con todo el corazón que Dios es como Jesús nos ha revelado que es, que nos ama, se preocupa por nosotros y que lo que quiere hacer con nuestros pecados es perdonarlos. Punto. Eso hay que tenerlo bien claro siempre. Cuando alguien te pregunta, ¿qué significa creer en Jesús? Pues puedes usar estas ideas o las que el Espíritu Santo te ayude a utilizar. No podemos empezar a ser cristianos hasta que nuestro corazón crea esta buena noticia, hasta que tú la creas. Hay cristianos cargando con culpas y cargando y cargando. Un pastor me enseñó a mí, me decía: José, aprende a llevar cuentas cortas con el Espíritu Santo. Sientes que cometiste un pecado, arrodíllate y pide perdón. ¿Y el Señor qué hace? Me golpea la cabeza. Vea cómo tengo. No, me limpia, ¿verdad? Eso es, lleva siempre tú cuentas cortas con el Espíritu Santo, con el Señor. Amén.
¿Ok? Eso es una sabiduría muy clara. El punto B. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús sabía lo que estaba diciendo? ¿Qué garantía se nos ofrece de que es cierta una noticia tan maravillosa? Otra vez, el punto B, traté de provocarme con dos preguntas. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús sabía lo que estaba diciendo? ¿Qué garantía se nos ofrece de que es cierta una noticia tan maravillosa? Me refiero a lo que antes vimos. Y esto para mí es, bueno, yo trabajo con la Escritura y hago esquemas estructurados. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él está la mente de Dios, que Él conocía a Dios tan bien y estaba tan cerca de Él y era una sola cosa con Él que nos puede revelar plenamente la verdad acerca de Dios. Si tú tienes claro eso, otra vez, hay formas más teológicas de decirlo. Los teólogos dicen Jesús nos hace la exégesis de Dios. Yo quise de otra forma. O sea, Jesús te explica cómo es Dios. Pero tú tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que en Él está la mente de Dios, que Él conocía a Dios tan bien y estaba tan cerca de Él y era una sola cosa con Él que nos puede revelar plenamente la verdad acerca de Dios. Amén. Salió de Dios. Entonces, estaba, porque estamos hablando de Jesús, qué lindo, ¿verdad? Pero Él estaba totalmente unido a Dios y era Dios. Y el Verbo se hizo carne. ¿Tú crees eso? Entonces tú puedes estar completamente seguro de que Jesús nos puede revelar plenamente la verdad acerca de Dios. Y el tercer punto, ese hablamos un poco en la lección anterior. El creer tiene, un tercer elemento. Hoy no hay luces. Qué dicha, se quemaron. El creer tiene un tercer elemento. Y yo quiero decirte, aquí yo creo que es donde hay mucho hueco. Puesto que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto lo que nos dice acerca de Dios es verdad, puesto que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto lo que nos dice acerca de Dios es verdad, entonces tenemos que hacer todo lo que Él nos dice. Tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda. Ahí es donde, ¿cómo era que decían? El chancho torció el rabo, bueno, algo así. Sí, ahí empiezan los problemas. Porque resulta que el creer tiene ese tercer elemento. Si tú dices, les repito, esto es como un examen lógico, tomando el Evangelio de San Juan y haciéndole un trabajo de análisis. Puesto que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto lo que nos dice acerca de Dios es verdad, entonces tenemos que hacer todo lo que Él nos dice que hagamos.
tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda. Y algunos ahí empiezan para atrás. Hay que tomarle la palabra a Jesús. Hasta la cosa más insignificante de la vida se ha de hacer en obediencia a Él. Hasta la más insignificante cosa que tengas que hacer, hay que hacerla en obediencia a Él. Empieza el problema. Porque a ti se te puede ocurrir, yo me quiero comprar esos zapatos. Es que yo quiero esos zapatos. ¿Los estás comprando en obediencia a Cristo? ¿O no deberías comprarlos? Ya le preguntaste al Espíritu Santo, cualquier cosa que hagas, si tú dices que crees en Jesús, entonces tú lo obedeces en todo, y cualquier cosa que vayas a hacer, tienes que hacerla para la gloria de Él. Bueno, entonces creer en Jesús tiene 3 elementos. Creer que Dios es nuestro Padre que nos ama. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto nos dice la verdad acerca de Dios y la vida. Y obedecer incondicionalmente a Jesús. Ahora volvamos para otra palabra que hay ahí. Hay 2 términos, espero en Dios hacerlo, que quiero que veamos. Otra vez en San Juan 3:16. Dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dime, si tenemos la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos? Tú dices que tienes vida eterna. ¿Qué es lo que tienes? Lo maravilloso de la vida eterna no radica en la cantidad de tiempo, sino en la calidad. Es la misma vida de Dios mismo. Y mira un intento, tú estúdialo. La vida eterna es aquello que envuelve en paz todas las relaciones de la vida. La vida eterna es aquello que envuelve en paz todas las relaciones de la vida. Nos da la paz con Dios. Efesios 2, del 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Te dejaría entrar Dios en su presencia si tú no tienes vida eterna, la misma vida de Él? Por supuesto que no. Entonces, la vida eterna significa que tengo paz con Dios. Bien, mira Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, ¿qué dice ahí? Gobierne. Las 3 son rojas, Tita. Eso es que ya. No, sorry. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Segunda Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre ¿qué? Paz en toda manera. 3:16 de Segunda Tesalonicenses. Se reveló el irlandés. Se le pegó. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿Cómo? En toda manera. Tú dices que tienes vida eterna. Acuérdate, Dios te da paz en toda manera. Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo? ¿Sabe? Yo sé que puedes sentir a veces angustia, preocupación, es normal. Pero tú tienes que pararte en que crees en Jesús. Y el famoso San Juan 14:27,
la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga. ¿Quién dijo miedo? Estamos en Cristo. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna, tienes paz en todas tus relaciones con Dios, con los semejantes, contigo mismo. Y hay algo que quiero decir. Vida eterna es tener una vida gloriosamente maravillosa, ya aquí, y sin embargo, al mismo tiempo, una vida en la que lo mejor está por venir. Aleluya. Y lo tengo que leer. San Juan 14 del 1 al 3. Para que tú veas que no son ideas sacadas así, a lo loco. Vida eterna es tener una vida gloriosamente maravillosa ya aquí y sin embargo al mismo tiempo una vida en la que lo mejor está por venir. San Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios los bendiga mucho.